¿Qué tal? Buena tarde. Pues el día de hoy hablaré sobre el capitalismo de Carlos Marx o Karl Marx. Karl Marx nació en Prusia, actualmente en Alemania, donde también tuvimos un pensador muy importante, Immanuel Kant, un gran filósofo que hablaba sobre la vida. Y Marx en 1881 nace y se especializa en varias áreas. Su papá era abogado y era judío también, y tuvo que cambiarse de residencia del lugar por las cuestiones religiosas de aquella época. En 1867 publica El Capitalismo, que es un libro que muchos lo consideran una tesis sobre el capital humano. Hoy en día se cumplen 150 años de su exposición o de su publicación. Pero hoy en día también hay un autor colombiano con especialidad en Rusia, con doctorado también, en donde él afirma que el capitalismo, la traducción del capitalismo que se tradujo al ruso, la primera traducción fue del alemán al ruso, tiene después al español, bueno, al francés, al inglés, al español, tiene más de 500 o 600 errores el capitalismo. Y afirma cosas muy interesantes. Ya había hablado en otros videos de lo delicado que es una mala traducción. Lo hablé en un video sobre la psicología y la psicoterapia, como había muchos errores de dedo, muchos errores de traducción y lo delicado del asunto, que solamente expertos, muy expertos en la materia con esos términos podrían realizar las traducciones. Y este autor, este doctor colombiano, está demostrando que la obra original no tiene mucho que ver con las traducciones al español. Entonces lo que leemos de Carlos Marx o de Karl Marx en las universidades, en las bibliotecas, tiene errores en ciertas ediciones y por ciertas editoriales también. Entonces, ¿cómo saber cuál fue la obra real de Karl Marx? Tendremos que ir a la fuente primera para entender todo lo que es el capital, es decir, en alemán. Vamos a suponer que la idea del capital humano es real, es la misma en español que en alemán, que en ruso. Y se da una situación muy interesante aquí después de 150 años de su publicación, donde Marx se cuestiona a Hegel, uno de los grandes filósofos también europeos, que era obviamente anterior a Carlos Marx. Y Karl Marx dice que su teoría o su tesis del capitalismo es lo contrario o es la antítesis de Hegel. Lo que él escribe es totalmente lo contrario. Hegel habla de la dialéctica. La dialéctica es una especie de filosofía dinámica que está en movimiento, que tiene que ver con las ideas, con la filosofía, con la cuestión de la religión, de Dios, del valor universal de la vida. Hegel habla mucho de la ética, de la moral de la vida, del amar a la vida, de algo muy positivo, muy proactivo. Y Marx habla más de lo pragmático. Hegel se queda en abstracciones, en ideas, por así decirlo, románticas o poéticas. Y Marx se queda más en lo práctico, en los métodos de producción, en el hombre y la naturaleza, el hombre y las fábricas. Y uno de los cuestionamientos más importantes de Marx es, por ejemplo, por qué en el capitalismo se produce más de lo que se necesita. Y es un poquito la época que se está viviendo actualmente, en esta época o en este mundo moderno, posmoderno, de cómo se hacen producciones
pero hay también mucha zozobra o mucha sobra de muchos productos, digámoslo así, innecesarios. Y ese es un cuestionamiento también muy importante de Carlos Marx o de Karl Marx. Karl Marx fue uno de los padres de la sospecha junto con Freud, Sigmund Freud, que ya he hablado varias veces sobre sus libros y sus autorías y sus casos. Un prominente psiquiatra, era psicólogo más que todo, pero de ahí se deriva también la psiquiatría. Uno de los grandes fue Freud, y Nietzsche fue también parte de los llamados padres de la sospecha, Nietzsche, Freud y Carlos Marx. También estaba Engels, que era amigo Federico Engels, le escribió Carlos Marx cartas a Federico Engels, hay varias publicaciones sobre esto, muy interesantes sobre los métodos de producción también. El papel del hombre en los métodos de producción y esta cuestión del socialismo y comunismo y leninismo y marxismo, que no es necesariamente lo mismo y que son situaciones muy complicadas de definir en la práctica actual. Hay autores radicales que dicen que el comunismo o socialismo no funciona, nunca funcionó, como si fuera algo absoluto, o sea que no dio resultados correctos o positivos para la sociedad, para el ser humano, y que recordamos que es el mismo ser humano quien crea la producción, crea las fábricas, crea las ideas, crea las empresas, y que todo está al servicio del ser humano, al servicio del Homo Faber, del hombre que produce también, que tiene que trabajar, que tiene que subsistir, y que la misma naturaleza de la sociedad lo orilla a producir y lo orilla a ser mejor ciudadano y mejor persona. Pero sin embargo hay esta idea de que el marxismo es una disolución de las clases sociales también. Es cuando se tiene a los autores que dicen que la pobreza viene, por ejemplo, del capitalismo. No hay capital sin pobreza y no hay pobreza sin capitalismo, o sin capital también, porque se tiene esta idea que unos le quitan a los demás y otros no tienen las mismas oportunidades de salir adelante y de trabajar. Por lo tanto, el marxismo se enfoca en una igualdad o una supuesta justicia social en la práctica o en la praxis, pero también se enfoca en el individuo como productor, en la naturaleza y como en las fábricas también, el tiempo que se destina para crear un producto, y se maneja mucho también este concepto de fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía es cuando algo pierde un valor, o sea, gana un valor o pierde un valor dependiendo de la situación y el contexto en que está. Es un concepto que se manejaba mucho por Carlos Marx también en el marxismo. Hegel, que era idealista, hablaba de ideas, hablaba de abstracciones, era contemplativo como muchos filósofos, muy analista, pues fue precursor tal vez del marxismo, porque Carlos Marx no hubiera escrito sus tesis económicas del capitalismo y del socialismo, del comunismo, si no hubiera tenido la inspiración de Hegel. Y como él lo apuntaba, era lo contrario, era la antítesis o era lo opuesto a las tesis o a las ideas de Hegel también. Sin esa inspiración hegeliana, por así decirlo, no hubiéramos tenido tal vez la obra del marxismo y de los métodos de producción o del capitalismo también. Para mí es muy interesante este análisis porque a mí me ha tocado estar y vivir en países que se han considerado socialistas, comunistas y capitalistas o demócratas o democráticos. Y es algo muy interesante porque muchas de las personas que hacen crítica a Carlos Marx y al marxismo lo critican desde la silla del capitalismo, lo critican en la comodidad. Hegel hablaba mucho
que uno de los fines de la sociedad era la comodidad también, la felicidad, la comodidad y la cuestión ética y moral de valorar la vida y la vida de los demás, hacerla más cómoda, hacerla mejor. Y es curioso porque muchas críticas son sentados en capitales, critican al marxismo y critican al socialismo. Y pocas veces me ha tocado escuchar, leer o ver autores o personas que estén criticando al marxismo o al leninismo desde la silla del socialismo y desde la silla del comunismo también. En países que se consideran comunistas o socialistas es una crítica menos aguda que desde fuera de esos países también. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de países considerados como comunistas o socialistas como Cuba, que por muchos años se mantuvo en esta idea que había métodos de producción importantes, que los seres humanos no podían tener o no deberían de tener más, pero sin embargo también los métodos de producción y las personas ganarían dinero no de acuerdo a sus horas de trabajo, sino de acuerdo a lo que estableciera también el Estado. Había una aparente justicia donde el Estado daba comida, daba despensas, de la misma manera para todos. Una justicia o equidad aparente. Y vemos esta tendencia del marxismo en Rusia también, muy ligado a Cuba, que me tocó visitar en varias ocasiones. Me tocó la Cuba, digamos, socialista, comunista, y la Cuba abierta a Estados Unidos o capitalista. Me tocó esa transición en 2 ocasiones, visitar y compartir con alumnos, con maestros. Me tocó dar conferencias y pláticas en la República de Cuba, hoy llamada República de Cuba, muy amiga de México, pero también muy criticada en ese sentido del gobierno. Sin embargo, vemos que personas dentro de la isla, dentro de Cuba, apoyaban al marxismo y apoyan al socialismo y al comunismo también, cosa que no sucedía fuera necesariamente de la isla o fuera de Cuba. Y apoyaban inclusive a Rusia, como lo está apoyando actualmente Venezuela. Venezuela no quiere apoyo de Estados Unidos con ese concepto de la revolución bolivariana. Venezuela quiere apoyo de Rusia, y Rusia le ha mandado también víveres y le ha mandado trigo y le ha mandado una serie de productos para que Venezuela supuestamente esté mejor hoy en día. Pero en estos países, por ejemplo, como Venezuela, que ha tenido muchos yacimientos petroleros y ha tenido durante muchos años un éxito económico. Venezuela fue muy exitoso hace algunas décadas económicamente y también educativamente, como Cuba, con muchos éxitos y con muchas personas reconocidas a nivel internacional en filosofía, en las artes. Cuba se distingue por las artes, Cuba se distingue por la literatura también. Vemos que Venezuela hoy en día no tiene el mismo aceleramiento económico que debería tener. Y que la misma Venezuela, los líderes venezolanos no se consideran socialistas ni comunistas, se consideran democráticos o demócratas, se consideran en apertura capitalista, pero no es una apertura a Estados Unidos, sino una apertura hacia Rusia y hacia otros países europeos. Sí hay un capitalismo, según ellos, pero no enfocado a los estadounidenses o norteamericanos, como en México. Se podría concebir el capitalismo como estar comprando cosas en Estados Unidos o traer fábricas o empresas de Estados Unidos a México y de México apoyando a Estados Unidos. El capitalismo de ellos es de otra orientación también. Marx definiría también la modernidad. ¿Qué es la modernidad? ¿En qué momento empieza el hombre a ser moderno, la sociedad a ser moderno? Y la posmodernidad, después de la modernidad, y hay una posmodernidad también. Es una situación bien complicada definir cuándo empezó la modernidad. Algunos piensan que en el 18, en la Ilustración,
en la época de Rousseau, en la época de los grandes genios de la filosofía como Kant, en la época de Voltaire, en la época de estos franceses ilustrados, de estos italianos y artistas también que dieron mucho en el Renacimiento o en el Iluminismo o en la Ilustración. Alguien podría decir que ahí empieza la modernidad. Otros consideran que la modernidad empieza con las fábricas, cuando el hombre empieza a fabricar cosas, artículos, productos, empieza a ofrecer servicios, empieza a cargar por sus servicios, a cargar dinero, por así decirlo, o a cobrar algo. Y otros consideran que la modernidad pues empezaría en Alemania o en algunos países en específico de Europa. No necesariamente que fuera una época, sino que fuera un país el que fuera más moderno que el otro. Es bien complicado saber qué país es más moderno que el otro porque se tendrían que contrastar y comparar ciudades, países y la manera de producción de cada país también. Sin embargo, la modernidad puede aplicarse a las artes, a la literatura y no necesariamente como un modo de producción. Un cuadro artístico no necesariamente tendría un costo monetario, sino un valor, digamos, espiritual, un valor para la sociedad. Ese valor, diría Marx, seguramente que es más importante que la moneda o la misma ganancia económica también. Marx se iría más por la cuestión, digamos, de la abstracción del producto, de la capacidad del ser humano de crear, sería más relevante a la cantidad o al costo que se pudiera agregar a esa obra de arte o a una obra musical o a una obra de teatro, algo expresión artística como un elemento de producción, sino como un elemento espiritual social de la naturaleza social o de la naturaleza humana también. Es bien interesante también porque Marx influye en el antimarxismo. O sea, después la misma economía es influenciada por esta tesis del capital de Marx, donde se quiere disolver las clases sociales. Se quiere una sociedad sin clases altas, sin clases ricas, sin clases medias o pobres o bajas, económicamente hablando, pero que es una utopía, es algo que es una paradoja, una contradicción, porque el marxismo propone eliminar estos niveles, pero trata de ser práctico, lo trata de llevar a la práctica. Y vemos que en algunos países sí pudo haber funcionado en algunas épocas, durante 20 o 30 años posiblemente, y que en otros países no llegó a influenciar el comunismo o el socialismo. Para algunos autores es un fracaso el comunismo y el socialismo, y para algunos politólogos, historiadores, sociólogos, es un gran avance y es un gran éxito esta idea de eliminar las clases sociales, donde se piensa que el rico es rico porque le quitó al pobre o le quitó al de bajos recursos la oportunidad de salir adelante, y donde se considera que el pobre o el de clase baja tiene que tener más oportunidades para salir adelante. Es un tema bien complicado porque influye la pobreza, la riqueza, hasta donde alguien es rico, hasta donde es pobre, hasta donde alguien puede robar o no robar. Y es un tema súper complicado porque en los países es bien difícil definir una línea, quién es comunista, socialista, pseudo-socialista, pseudo-comunista, semisocialista, semidemocrático, democrático o pseudo-democrático, o en vías de desarrollo a la democracia, o en vías de desarrollo al socialismo. Y es una línea bien tenue, bien fina para definir lo que un país pudiera ser o no. Aparentemente en un país hay diferentes tonalidades o diferentes elementos, inclusive en los países que se llaman o se adjudican como comunistas o socialistas, inclusive por ejemplo en Corea del Norte, que es más cerrada y dictadura actual, no se permite viajar, no se permite una libertad. Muchos coreanos siguen apoyando ese método con el que conocieron, con el que nacieron.
Uno desde la silla de la democracia, el capitalismo juzga o prejuzga a los de adentro de otro país, pero los que viven en ese país tienen conformidades, no inconformidades. No necesariamente todos tienen que ser capitalistas y exitosos. Se considera que el que es capitalista y el que consume más es más rico, es más exitoso, porque consume más, tiene más. Pero en esos países se valoran otros tipos de cuestiones, por ejemplo, espirituales. Cuestiones muy interesantes también que se dan en los países comunistas y socialistas como en Cuba, donde se tiene este pensamiento que no hay libertad. Y si uno visita Cuba, pues es libre, realmente. Cuba tiene de los niveles más bajos de asesinatos en el mundo. Cuba tiene de los niveles más bajos de armamento en el mundo. Casi no tienen armas. Está muy penado, por ejemplo, traer un arma en Cuba. Y cuando va un turista, pues no ve generalmente asesinatos, no ve armas. Está controlada la educación, está controlada la comida, está muy controlado el salario. Alguien podría decir que gana lo que cuesta un platillo, una hamburguesa, está muy controlado en relación a los sistemas capitalistas, pero también hay una gran seguridad social y también en muchos lados hay una gran medicina social y está comprobado que la medicina cubana ha ayudado a mucha gente también. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, hay mucha controversia en la medicina cubana, pero hemos visto científicos respetables y serios en Cuba y en Venezuela también, médicos que van a Venezuela y venezolanos que van a Cuba, etc. Y vemos en Rusia lo mismo, personas que dentro del sistema ruso soviético están preparadas para la gimnasia, el arte, las artes marciales, para la poesía, para la literatura rusa muy vasta, muy importante, pero también vemos áreas de bajo rendimiento. Es bien complicado definir un país como una totalidad que es, porque en un país vemos contrastes, vemos diferentes capas sociales, vemos diferentes modos de producción. En algunos ejidos o en algunos ranchos se producen pues leche y se produce ganado y todo esto, y en otros lados solamente parece que es capitalismo, puras fábricas. Dentro de un país que se considera socialista también hay fábricas internacionales o extranjeras, como en Rusia, por ejemplo. La misma Cuba tiene capital extranjero, español, italiano, griego. Me tocó ver empresas españolas en Cuba, por ejemplo, invirtiendo en Cuba. Entonces, ¿cómo podemos definir si es una democracia pura o un capital puro o un socialismo o democracia pura o comunismo puro? Es sumamente difícil. Y sobre todo cuando las personas que integran los gobiernos de esas naciones, de esos países, se declaran justamente lo contrario, como en el caso de Venezuela, que desde la periferia, desde afuera, se ve como un país socialista, pero desde adentro el gobierno se denomina democrático y libre. Hay una democracia según Venezuela. Dentro de Venezuela hay una libertad, se vota, hay militares, que es un requisito para que se cumpla una democracia. Los militares, las votaciones, la libertad de expresión, ellos dicen que hay una libertad y lo publican. Y desde afuera se dice que no hay una libertad, que hay un socialismo o un comunismo. ¿Quién tiene la razón? Los que están adentro definiéndose o autodefiniéndose, o los espectadores que están, por así decirlo, desde la barrera, viendo todo desde fuera, tal vez más objetivamente o más subjetivamente, no lo sé. Hay un antimarxismo gracias a Carlos Marx. Gracias al marxismo se da lo contrario, la antítesis también, que dice que el marxismo no funciona, que no hay clases sociales que se puedan disolver, que los ricos pues serán ricos, los pobres serán pobres, y es una crítica a Carlos Marx y a sus tesis también muy vastas y muy importantes en Rusia y a nivel internacional. Se leen mucho en política, en derecho, todas estas tesis de Carlos Marx.
El marxismo cuestiona la teoría y la práctica, como a veces no empata lo que leemos teórico y lo que es práctico, hasta donde lo teórico llega a alcanzar la realidad práctica. Para Carlos Marx lo importante es la modificación social, cambios, transformaciones, que es justamente la dialéctica en la filosofía. La dialéctica no es un punto estático, la dialéctica es un movimiento del punto, es una evolución, es un cambio constante del ser, es un cambio en la religión, en la espiritualidad, en los conocimientos. Entonces Marx critica esto, teoría práctica, y Hegel precisamente con su dialéctica nos habla de esta comunicación entre el ser, la idea, lo abstracto y lo práctico, lo convencional, lo social, lo que se debe de vivir y transformar. La filosofía transformacional, para transformar, no la filosofía solamente para quedarse pensando o analizando las cosas o a la sociedad. Esa es una gran diferencia también entre la praxis y la teoría que se está dando. Hay un fin en el marxismo, que es que todos tengan lo mismo o tengan justicia social, que nadie se quede fuera de esa justicia social. Es un fin, digamos, utópico, porque ningún país o ciudad ha demostrado que todos pueden tener lo mismo. Ningún país ha demostrado, con o sin capitalismo, con o sin leninismo, con o sin marxismo, con o sin comunismo, ningún país ha sido perfecto, ningún país ha estado fuera de guerras. Ante una provocación pues hay una reacción. Ningún país ha sido perfecto en justicia social, donde no haya injusticias, etcétera. Todos los países tienen imperfecciones y todos, sean capitalistas o no, por ejemplo. Pero en el capitalismo se aumenta el problema, porque se supone, lo dice Marx, hay un abuso también del capital, hay un abuso de poder de los capitales. Hablamos de capitales como empresas privadas, no necesariamente como el gobierno, como un capital privado, sino como empresas que están abusando de la gente, que están abusando de la mano de obra también. Por ejemplo, en el pago a sus servicios, los asalariados, por ejemplo, y es una crítica que hace también Carlos Marx. Desde aquella época de 1850, 1860, se daba esta situación de la explotación del ser humano, pero de la necesidad que era el ser humano como un engrane para que las empresas crecieran. Entonces llega un punto en que la empresa absorbe el capital, absorbe a las personas, absorbe su tiempo, absorbe sus valores, absorbe todo lo que es, y la persona después de mucho tiempo se deshumaniza. Se olvida de quién es, se olvida de sus valores, se olvida. Es un factor el ser humano como mecánico de producción. Ya no es la empresa la que le interesa qué opina, qué piensa, qué siente un ser humano. No le interesa su salud emocional, no le interesa su vocación, no le interesa si gana mucho o poco. La empresa absorbe al ser humano para utilizarla o manipularla para tener sus bienes y ofrecer también sus servicios al resto de la comunidad también. Se despersonaliza. Hay un concepto que es la enajenación. El ser humano se enajena ante el método de producción o el medio de producción también. Y otra de las situaciones, en este video no vamos a arreglar la situación marxista, ni leninista, ni comunista, si no se ha hecho antes, menos ahora, pero es una crítica positiva y constructiva ante estos sistemas que tenemos que valorar y saber y ver lo positivo en cada uno de los sistemas. No necesariamente descartar uno y decir que no funciona en un país, porque todos han funcionado en alguna época o en algún momento. Hay personas que les han funcionado, hay grupos que sí les han funcionado el comunismo y el socialismo, y hay otros que no les ha funcionado definitivamente. Ahí depende del gobierno, depende del Estado, depende de los modos de producción. Es decir, no todos los países van a la misma altura ni a la misma velocidad del cambio. Hay países con más cambio, más rápido, vertiginoso, y hay países con menos cambio social o político. Entonces,
No se trata de descartar el marxismo o el comunismo o la democracia, o decir el capital es totalmente malo. Si estamos en un capitalismo, por ejemplo, y recibimos beneficios del capital y somos parte del capital también humano, ni se trata de decir el socialismo y el comunismo es totalmente y absolutamente malo o desintegra a la persona, porque hay grupos como en Corea del Norte, como en Cuba, que les ha funcionado, algunos en Venezuela, en España, cuando estuvo el régimen de Francisco Franco, funcionaron, a otros grupos no les funcionó tampoco. Entonces no se vale descartar una cuando hay una funcionalidad social en esas clases sociales o en esos grupos sociales. Hubo un beneficio proactivo, un beneficio positivo también. Marx critica la naturaleza del hombre, la sociedad, y dice que la naturaleza pues es parte de los métodos de producción para transformar a la sociedad, para transformar las empresas, y toda esta situación del homo faber y de las personas o individuos que se despersonalizan al entrar a grupos, como el grupo ejerce una presión, y esto se ha investigado también últimamente, los grupos ejercen presión sobre los individuos también. A veces el grupo cambia al individuo y no el individuo al grupo. Y aquí en este caso, al menos esta es mi interpretación muy personal en base a lo que sé y en base a lo que he leído, no es una interpretación de Hegel ni de Marx, es que el individuo siente como en el agua, una presión por cambiar a la sociedad también, mientras la sociedad lo está cambiando cada rato con ideas, con medios de comunicación, con medios de producción, con religiones, lo está cambiando la sociedad al ser humano, al individuo. Y el individuo trata de nadar sobre corriente, trata de ser como un salmón que quiere cambiar toda la estructura, todo un sistema político, un sistema capitalista o comunista o socialista, y se encuentra el individuo azotado por esta presión, por esta presión social. Se da cuenta que no tiene la capacidad de cambiar toda una estructura social y toda una estructura política que afecta o beneficia al resto de la población también. Esa es mi interpretación del individuo de las masas, y las masas presionan al individuo para cambiar y para hacer otro tipo de cosas o de métodos de producción. En el tema de la modernidad, algunos consideran que la modernidad tiene que ver, aparte del arte, la cultura, de la apertura del enciclopedismo. Por ejemplo, en la Ilustración, siglo XVIII, se manejaba el conocimiento en tomos, en enciclopedias. En París se publicaban muchos libros. En los 1780, 1790 más o menos, el ser humano se da cuenta que todo el conocimiento se puede almacenar, se puede imprimir, se puede compartir. Eso era algo muy importante. Las clases opulentas o las clases adineradas tenían facilidad del conocimiento científico, del conocimiento médico, del conocimiento o del saber universal, tenían acceso a todo esto, y no había una especie de democratización del conocimiento. Las clases bajas, mal llamadas bajas, las clases menos favorecidas, no tenían esta oportunidad. Y en la enciclopedia, lo que hacen los diccionarios de enciclopedias, lo que hacen es transmitir el conocimiento, alfabetizar a la gente de mediana y de clase más desfavorecida o menos favorecida, por así decirlo. Entonces estas clases se dan cuenta que son libres con el conocimiento, con las ideas, que son libres de pensar, libres de crear, que son libres de tomar ideas de otros, cuando era solamente elitista para las clases opulentas tener y monopolizar el saber. Hoy en día sabemos que no se monopoliza el saber, que el saber puede andar por internet, por redes sociales, lo puede adquirir cualquier persona independientemente de su clase social. Y aquí es donde entra la crítica de la economía, ¿verdad? Donde la modernidad se define como la acumulación de capital, mucho capital, a veces innecesario,
la avaricia, el tener mucho y no compartirlo con las otras clases, y la acumulación del conocimiento también, qué tanto una persona puede saber, qué tanto una persona puede aplicar el conocimiento en favor de la sociedad o en favor de su familia o en favor de un grupo de personas también. La acumulación de capital y la acumulación de conocimientos también. En la Ilustración se da todo esto, estas ideas, se da esta libertad a través de Kant, a través de grandes astrónomos, están Copérnicos, Galileos, todos estos genios también del saber se dan cuenta que se puede publicar y se puede compartir las ideas. Pero no todos los grupos, independientemente de su estatus social, no todos estaban preparados para adquirir el conocimiento. Se tenía que tener una preparación, un ensayo, por así decirlo, para entender ideas y entender conceptos nuevos, entre comillas, que se estaban publicando. Esto en el siglo XVIII en Europa, siglo de las luces, siglo del iluminismo. Iluminar significa enseñar, iluminar significa ante la oscuridad, ante la ignorancia, iluminar el camino, iluminar con ideas, con saberes, con técnicas, con cuestiones pragmáticas también. Y esto se da por muchos años. Y se quita esa idea porque el iluminismo nació para quitar la esclavitud humana que existía. Esta esclavitud de ciertos grupos sociales que estaban pues sujetos a capitales mayores o a empresas que los estaban esclavizando también. Entra el conocimiento para hacerlos libres, para hacerlos pensantes, para tener sus ideas y opiniones muy personales que podían compartir con los grupos también, cosa que no se podía hacer antes, el pensar como un individuo y no como un robot, no como un autómata o como alguien que era parte de una sociedad y tenía que pensar como los demás. Y los que rompen, los Galileo, Newton, Galileo, todos estos rompen estas ideas prediseñadas, por así decirlo, y empiezan a enseñar a la gente que hay que desaprender, no aprender, sino desaprender mitos y prejuicios que tenían, como esta idea de que la Tierra era plana y que la Tierra se caía el agua y que la Tierra no se movía. Pensaban que el planeta Tierra no tenía movimiento, porque decían no nos movemos, no nos mareamos, no nos caemos. Iban al mar y veían que el mar, pensaban que el mar se caía, que no era infinito, que tenía un fin. Se basaban en estas ideas preconcebidas. Llegan los ilustrados, llegan los científicos, los genios, los que observan la naturaleza a través de telescopios, microscopios, empiezan a hacer instrumentos también muy importantes y comparten estas ideas, ¿verdad? De que la Tierra sí se mueve, de que la Tierra no es plana, como lo decía la Biblia. La Biblia no dice en la traducción al español que es plana la Tierra, exactamente, al menos hasta donde yo sé, no dice que la Tierra es plana. Pero dice la Biblia que la Tierra es sostenida por ángeles en 4 o 5 ejes. Esto da la impresión que es un plano la Tierra, no una esfera. Entonces había contradicciones entre la cuestión religiosa, entre la cuestión de la creencia bíblica, la interpretación de la Biblia que la Tierra era plana, y la cuestión científica de que la Tierra era una esfera y que estaba dando vuelta aunque no sintiéramos el movimiento terrestre. Y son condenados los que dicen la verdad, y los que no tienen la verdad son aceptados en ese momento. Pasa el tiempo y pues el tiempo le da la razón a los pocos o a la minoría que demostró la verdad durante mucho tiempo, pero no se aceptó socialmente, como el caso de Newton, Copérnico y Galileo, que muchos, el común denominador de la gente en aquella época sostenía que el sol daba vueltas, que la Tierra era plana, que se caía el agua, si uno nadaba se iba a caer en el espacio. Y llega un Copérnico, un Galileo y dicen, no, a ver, la Tierra se mueve, hay evidencia de las sombras. Ellos ponían, como los aristotélicos, ponían varas o palos para ver la sombra y movía la sombra. Entonces al ver la sombra que se movía,
decían, no, pues el Sol no se está moviendo, nos estamos moviendo nosotros, la Tierra. Y en aquel entonces, que no había satélites, no había fotografías, no había videos, no había demostración de la Tierra desde fuera, como ahorita tenemos fotos de la NASA que podemos ver desde afuera, ellos decían, pues ¿qué les pasa? Estos científicos están mintiendo porque la Tierra se ve plana y por lo tanto es plana. Todos estos conocimientos cambian con las enciclopedias, con los diccionarios, con el saber. Newton o Galileo, posiblemente fue Galileo, es obligado por la religión a decir mentiras, es obligado a decir que la Tierra no se movía y que el Sol se movía, la Tierra no, y que la Tierra era plana. Y él, como gran científico que buscaba la verdad y defendía la verdad, él siempre sostuvo pues que no. Con sus investigaciones y observaciones científicas afirmaba que no. Y en una ocasión la religión, grupos religiosos le hacen firmar un documento donde aseguraban que la Tierra no se movía y era plana, y a fuerza querían ponerle esa verdad en su mente, y él seguía insistiendo que no era verdad, y él seguía luchando contra la sociedad, luchando contra la corriente, luchando contra los prejuicios sociales de aquella época. Y cuando firma Galileo, a mí me parece que fue Galileo, es que algunos libros dicen que fue Newton y otros dicen que fue Galileo, o a lo mejor fueron los dos, firma Galileo y abajo de su firma pone, y sin embargo la Tierra se mueve. En muy pequeñas letras él seguía defendiendo su verdad, defendía su criterio y defendía lo que él consideraba correcto para esa época. Y el tiempo pues le dio la razón. Todo eso se publica, todo eso se sabe, se magnifica, se multiplica. Entonces, así como tenemos la acumulación de capital, tenemos acumulación de conocimientos a través del siglo XVIII y XIX, muy importante, que después a nuestro país, a México, a Latinoamérica, pues se convertiría todos estos conocimientos a través de enciclopedias que llegaron a México también, y diccionarios muy importantes que muchas universidades, muchas manejadas por monjes, por religiosos precisamente, muy doctos, pero a veces muy cerrados en la ciencia y muy abiertos en la religión, recibieron todas estas traducciones de libros, a veces mal traducidos y a veces bien, con buenas traducciones también. Y algunos libros, por ejemplo, es muy curioso, pero los libros científicos, estamos hablando del capitalismo y del marxismo social, estamos hablando de ciencia del capital, ciencia de la economía, y estamos hablando de la ciencia y el dinero, cómo era necesario el dinero para publicar, el dinero para transmitir ideas, información. Es muy curioso, pero el mismo Vaticano, la misma religión tiene estos libros científicos. Para aquellos que dicen que la religión y la ciencia están separadas, pues es bien interesante que los grandes científicos astrónomos, los libros originales radican en el Museo del Vaticano. Bueno, no en el museo, en la biblioteca del Vaticano. Tienen acceso limitado, no todas las personas pueden acceder a los manuscritos de Newton, de Copérnico, de Galileo. Las grandes mentes de estas épocas, no necesariamente la ilustración, pero estamos hablando de 1500, 1600, 1700, los tiene el Vaticano. Los mismos religiosos acapararon todo este conocimiento y abren universidades para enseñar precisamente lo contrario a lo que decía la religión, que era la libertad de cátedra, la libertad de expresión, y curiosamente lo que era contrario a sus creencias y valores en ese momento. Hoy en día se sabe que el Vaticano tiene grandes escritos de los científicos más importantes. No estoy seguro que, por ejemplo, de la medicina, de la genética, Gregorio Mendel escribió mucho, era un monje, era un sacerdote, un monje que creía en Dios. No estoy seguro, pero posiblemente sus escritos también estén dentro del Vaticano. Entonces, grandes cerebros científicos, por así decirlos, acabaron en lugares religiosos sagrados, donde la religión les dio un valor muy importante y acaparó todo este conocimiento también. Entonces ahí podemos ver la acumulación también de capital humano, la acumulación de ideas, la acumulación de experimentos que se hicieron muy importantes en esa época, con poca tecnología,
con la tecnología que tenían ahí a la mano, tecnología muy rudimentaria que si lo vemos ahorita decimos, bueno, el primer telescopio de Galileo lo puede hacer un niño, un adolescente con unos espejos, puede hacer un telescopio. Y sin embargo para aquella época eran instrumentos muy importantes, eran instrumentos muy finos, eran instrumentos muy precisos también. Y eso es también muy interesante. Lo que hoy parece que no tiene valor científico, en aquella época tenía un gran valor para la sociedad y muy condenado por los grupos religiosos también. Y hoy muy valorado por lo religioso, lo científico también. El capitalismo nos ayuda a crecer porque nos da oportunidad, fuentes de trabajo, nos da información, nos permite libros, accesos a diccionarios, enciclopedias, a fábricas, a modos de producción, a que las personas vivan mejor. Pero el capitalismo también es elitista, porque no a todos les está dando en una sociedad, por muy grande o pequeña que sea, la oportunidad de salir adelante. Es muy curioso, pero el capitalismo no es tan productivo como parece, porque hay monopolios de empresas que solamente segmentan y eligen a un grupo de pensadores o de trabajadores y a los demás les está privando de esa oportunidad. No es que los demás no quieran trabajar, no es que los demás no quieran salir adelante. Habrá grupos que no quieren salir adelante, definitivamente, pero la mayoría quiere salir adelante, la mayoría quiere ser mejor, quiere mejorar su familia, su estatus económico o social, tal vez, pero el mismo capitalismo los segrega, los discrimina, los segmenta y da la apariencia que este socialismo cubano, venezolano, ruso, da la oportunidad a todos. Al menos si no son trabajos muy caros, o sea, donde la paga es mucha, son trabajos estables. Esa es una de las ventajas del socialismo y comunismo, que hay una línea muy fuerte entre quién es socialista y quién es comunista. En los mismos países que yo he visitado, yo le pregunto a la gente, oye, ¿este país es socialista o comunista? Me dicen, somos socialistas. Volteo a ver a otra persona y me dice, somos comunistas, en el mismo país. Es muy interesante esto. No hay un rasgo a nivel teórico, sí, pero a nivel práctico es muy difícil definir. ¿Y ustedes por qué son socialistas? Bueno, porque estamos con seguridad social, porque ganamos, no mucho, pero ganamos estable, que es lo importante, es mejor a no ganar nada. ¿Qué es lo que pasa en el capitalismo? En el capitalismo se segmenta y hay grupos que ganan cero, nada, no tienen oportunidad, aunque trabajen mucho no hay nada. Y en el socialismo hay algo, no muy alto, pero hay algo estable. Daban, por ejemplo, ciertas empresas en Cuba sueldos no muy altos, pero tampoco bajos, sino estables. Si lo comparamos eso con un país capitalista, entre comillas, como Estados Unidos, que es muy capitalista, de mucha producción, de mucha mercadotecnia, de mucho medios de comunicación, pues ganan poco. Pero si los comparamos con otros países, ganan lo justo, por así decirlo. Era considerado lo justo en el socialismo y en el comunismo. Habrá personas que digan que no están conformes, otras inconformes, y esto tiene que ver con el mercado laboral y la demanda de los productos y servicios también. Por ejemplo, en esos países donde ganan aparentemente menos que en países ricos, también la comida es más barata. Se supone que es más barata la gasolina, se supone que es más barata los bienes y servicios, se supone que uno paga algo menor en relación a países capitalistas donde hay más inflación, los productos son más caros, las tecnologías son más vastas, hay más diversidad de tecnologías, computadoras de todo tipo, celulares de todo tipo, donde en los países comunistas están regulados los celulares. Hay un tipo de celular nada más, por ejemplo, y una empresa que maneje. En los capitalistas tenemos 50 empresas, 100 empresas y 1000 modelos de celulares, por ejemplo. Ese sería un contraste. En el comunismo o socialismo no es que no vendan,
No es que no haya empresas, las hay, pero no hay de Estados Unidos en el caso de Cuba, hay de España y de otros países como lo dije anteriormente, pero la variedad, o sea, la capacidad de elegir es menor. En Cuba uno ve celulares, yo vi celulares en Cuba y funcionan. La gente dice, no, es que en Cuba ni celulares hay celulares funcionando en Venezuela y en Cuba, pero es un tipo u otro tipo, con una empresa del gobierno, por ejemplo, un monopolio del gobierno, por así decirlo. En Estados Unidos vemos 1000 tipos de celulares avanzados, celulares que graban, que hablan, que prenden en la noche, en el día, no sé qué, y muchas empresas. Entonces esto hace, en teoría, que en el capitalismo cada celular sea más barato, en teoría, porque hay más opciones. Entonces el mercado se mueve por el consumidor, dice yo te quiero el consumidor, yo te quiero el cliente, yo prefiero este celular a este, entonces te vendo más barato el celular para que no te vayas con aquel de la competencia, en teoría. En la práctica yo me he dado cuenta que es totalmente al revés. En la praxis o en la práctica, el celular de Cuba es más barato que el celular de Estados Unidos, cuando en realidad debería ser al revés. Quien ofrece más mercado debe bajar sus costos y decir, para atraerte, te bajo el costo y te ofrezco un gran servicio. Cuba tenía más baratos los celulares que en México y en Estados Unidos. A lo mejor no eran las mejores antenas de comunicación ni tienen las mejores torres de comunicación, pero funcionaban. No funcionaban a la perfección, pero funcionaba. El internet de repente se desconectaba, pero era más barato y funcionaba mejor que en muchos lados de aquí de México, de Estados Unidos, que cobran más y tampoco funciona. Uno se mueve un celular y tampoco, hay lugares donde tampoco le funciona el celular. Pagando más, cuando en la teoría, en nuestros sistemas capitalistas, debemos de pagar menos, debido a que hay más demanda, hay más productos. La ley de la oferta del mercado dice, si tú tienes un producto, es más caro porque es exclusivo, es único, no hay más competencia. ¿Qué es lo que pasaría en Cuba? Ese celular es sumamente caro. Y es justamente, en la realidad, vi lo contrario. Los capitalistas cobran más, no tan buenos servicios, hay mucha variedad de celulares, pero no todos funcionan. Cuba funciona y los costos son más bajos del celular. A lo mejor del servicio era más caro, pero del equipo del celular era más barato. Y había menos opciones acá que en este lado. Ahora, vemos por ejemplo el caso de Venezuela, que yo he criticado positiva y negativamente, como muchas personas lo han criticado a Venezuela, y en el caso de Venezuela no han podido aplicar el sistema comunista o socialista real. El mismo gobierno venezolano dice que son democráticos, que son capitalistas. Hay una relación entre ser capitalista, vender objetos, vender productos, y ser democrático. Y hay una relación entre socialismo y comunismo también, y no capitalismo. Y ellos aclaman que son libres y democráticos, pero en la práctica se ve que es un país medio socialista o medio comunista también, y que ha habido muchos impuestos y que ha habido mucha deuda y que ha sido muy difícil comprar una tortilla o comida para muchos venezolanos, no por el incremento de los precios necesariamente, sino porque no hay oportunidades tampoco de ganar más, no hay oportunidades de empresas de otros lados, no hay oportunidad de ganar dinero. No es tanto el valor del objeto, sino la cantidad de horas que un trabajador debería estar en una empresa. Y hemos visto que hay un problema ahorita a nivel internacional en Venezuela como sistema socialista o comunista, aunque se definan capitalistas en su interior. Este mismo fenómeno pasa en Corea del Norte. Corea del Norte, que está en el mismo territorio de Corea del Sur, y Corea del Sur se denomina democrático, libre. Hay empresas, hay universidades, hay vida nocturna, hay libertades, hay más empleos, se supone, más hospitales, más escuelas. Aunque las escuelas son más rígidas, trabajan 9 horas, 10 horas diarias, por ejemplo. Hay menos comunicación entre familias, etc. en Corea del Sur.
vemos Corea del Norte como un ideal del socialismo tal vez, o del comunismo tal vez. Y ellos, muchos de coreanos, se definen libres y democráticos. Ellos creen que son libres y democráticos. Hubo un caso de una señora de Corea del Norte que se fue a Corea del Sur. La señora su mundo estaba acostumbrada a ella a ver pues lo que hay en Corea del Norte, que son edificios a veces vacíos, a veces llenos, mucho orden social, poco tráfico, pocas avenidas, un gran control del gobierno. Esto sí se permite, esto no. El gobierno ejerce un control muy poderoso en Corea del Norte. Estatuas veía, escuelas veía donde hablaban del dictador Kim Jong. Los niños aprenden sobre la dictadura y sobre el dictador como alguien divino, como alguien que se rebeló, como alguien que se debe respetar, y vaya que sí lo respetan como autoridad, cosa que en los sistemas capitalistas no sucede mucho. Ya cualquiera insulta a la autoridad, ya cualquiera dice una serie de cosas contra autoridades, y también las autoridades pues tienen derechos a no ser ofendidas, y eso se les admira también, como la autoridad se les respeta, y se les respeta desde temprana edad. No andan con insultos, sino que son agradecidos con la autoridad, con el mismo gobierno. Y vemos que en Corea del Norte hay todo este tipo de situaciones, y los niños aprenden a respetar al dictador como si fuera su padre, su abuelo, que es lo que pasaba en Cuba. Se respetaba mucho la dictadura porque es la que les dio las oportunidades, es la que les dio la vida en sociedad, etcétera, y las oportunidades de salir adelante. Y Corea se proclama democracia. Ellos dicen que son democracia y que son que son capitalistas, que hay capital. Y de hecho en Corea sí hay cierto tipo de capital. Tiene Corea, igual que en Cuba, mucho alfabetismo, saben leer y escribir desde temprana edad, un gran respeto a los líderes de parte de las familias y de los niños también. Desde temprana edad los adoctrinan a respetar al presidente. Él se dice presidente, aunque desde afuera lo vemos como dictador, adentro se denomina presidente. Ahí está lo relativo en los conceptos. En realidad es un dictador o es un presidente, o no es ninguna de las dos cosas. Y sin embargo la calidad de vida de la gente, aunque parezca que es muy mala o muy baja, dentro de Corea, las personas que han ido a Corea del Norte han dicho que ha sido muy buena la calidad de vida. Pocos asesinatos, casi no hay robos, el Estado ejerce un orden, la gente puede salir. He visto videos de Corea donde salen a las calles, salen a los parques, salen a comer, salen a lugares, y no es la Corea que los sistemas capitalistas monopólicos nos enseñan necesariamente, que es la Corea donde todos están encerrados y nadie sale, y hay balaceras y hay guerras y están ahorita todos miedosos. No, la realidad de una Corea es que hay libertades también, hay escuelas, hay diversidad de empresas, hay turismo. Cierto tipo de turismo entra, otros no pueden entrar, pero hay un turismo ahí. Ellos mismos dentro de Corea afirman que no hay campos de concentración, cuando los sistemas de afuera, capitalistas, que son competencia de ellos o enemigos de ellos, afirman que hay campos de concentración. Me ha tocado leer libros que dicen hay campos de concentración en Corea del Norte, y en Corea del Norte una persona va y dice, ¿dónde están los campos de concentración? No hay. Entonces, por ejemplo, Corea tiene mucha producción en celulares. Muchos celulares que tenemos en México, en Estados Unidos, vienen de Corea. Los coreanos hacen una fila de producción tremenda, impresionante. Le llamamos a ese sistema de producción fordista, viene de la empresa Ford. Ford se dedicaba a hacer carros y luego se dio cuenta que podía hacer en serie las ruedas, y luego podía hacer en serie los focos, y podía hacer en serie las llaves, y podía hacer en serie todo. Es el sistema fordista de producción. Para un producto se hace todo: las antenas del celular, los chips del celular, las baterías del celular, se van haciendo en órdenes así. Y Corea es experta en tecnología. Vende, curiosamente,
a países capitalistas y le da mucho capital a los países capitalistas. Sin Corea del Norte no hubiera mucha tecnología ni en México ni en Estados Unidos. De cierto modo dependemos de Corea también en la tecnología, que ahorita es uno de los productos más importantes que hay. Comprar, consumir tecnología, cines, celulares, relojes, pues llaveros del carro, alarmas, todo eso, muchas producciones vienen de Corea del Norte y del Sur. Entonces dependemos de sistemas que consideramos comunistas. Creemos que son malos los comunistas, pero compramos sus productos. Y por ejemplo los telares, hay muchas alfombras, como en Arabia se hacen muchas alfombras para las casas, para las oficinas, pues todo eso se compra acá en Latinoamérica o en América Latina y en Estados Unidos también y en Canadá también se vende mucho de estos productos. Entonces no es tan malo el comunismo como parece, porque se depende de ello, o los sistemas capitalistas con apertura democrática dependen de ellos, o dependemos de ellos también, aunque no estemos de acuerdo o haya gente que no esté de acuerdo en la forma de gobierno. La forma de producción es correcta y es una forma de producción pues que ayuda a otros países también. Ellos están haciendo una ética laboral, están ayudando a los demás a crecer. Y ellos crecen, supongo que esos países también tienen cierto tipo de nivel de crecimiento, ¿verdad? Tenemos el caso de China. China fue uno de los países más socialistas que había en el mundo. Se consideraba, aunque algunos dicen que era comunista o socialista, China por muchos años se consideró socialista, luego pasó a ser comunista. China tuvo más de 40 o 50 años hambruna, la gente perdió muchas cosas. Hubo dictaduras en China también por reyes o por políticos que eliminaron toda la libertad y a la gente pues la encarcelaban y hacían varias cosas en China muy delicadas. Y después de esas hambrunas y de esas dictaduras donde la gente no podía decir, expresar, hablar mal del gobierno, y lo sigue habiendo, hoy hay una censura. China es de los países más poderosos económicos actuales, tiene mucha economía, muy latente, muy potente, pero también tiene censura, control, por ejemplo, en internet, en redes sociales. Facebook parece ser que no existe en China. Existe un tipo de Facebook, pero no el Facebook americano. No compran el Facebook de Estados Unidos ni el WhatsApp. Es un WhatsApp de ellos interno, porque ellos tienen controlado todo lo que se habla de su gobierno. Y China tiene una expansión mundial muy importante, tanto así que México ha hecho lazos con China muy importantes también. China era comunista, socialista, pasa por regímenes muy difíciles la gente, y hoy es considerado uno de los grandes países a nivel mundial en producción. ¿Qué es China? Pues una parte de China yo creo que es capitalista, otra es democrática, otra es socialista y otra es comunista. Yo veo en China muchas variantes también, no veo un país, recordemos que China tiene más de 1.000 millones de habitantes, y no es un país tampoco uniforme en su forma de gobierno. Yo no lo veo así, de que todo es socialista o todo es comunista. Hay lugares capitalistas, hay lugares que no son capitalistas en China, hay lugares donde la ley es muy estricta, hay lugares donde la ley no es muy estricta. Por ejemplo, en Macao. Macao es un lugar de China como Las Vegas, es un lugar de entretenimiento, y Macao fue conquistado por los portugueses. Y ahí es uno de los pocos lugares que en China vemos iglesias católicas, vemos templos, iglesias. Todo lo de Portugal se ve en Macao, por ejemplo. Inclusive he oído gente que dice que se habla español en Macao, algo impresionante. Ese lugar de China es muy diferente económicamente y muy diferente administrativamente a otros lugares chinos, ¿verdad? Estamos hablando de contrastes culturales en el idioma, en la religión, en los métodos de producción. Entonces no podemos decir que Macao es socialista o es comunista, aunque esté en un país socialista o comunista también. Entonces, todo esto son aplicaciones de la teoría de Marx en el caso de China. China está produciendo muchísimas cosas, aunque algunos dicen que la calidad no siempre es la mejor, producen mucho pero baja calidad,
y en algunas cosas producen mucho y de alta calidad también, con costos muy bajos realmente. Estados Unidos tuvo que cerrar mucha producción de China. Aunque aquí en Monterrey tenemos producción de coreanos y de chinos, hay cosas que no se importan, está prohibido por la ley en Estados Unidos y en México, porque les ganarían a los productores mexicanos. Los productores mexicanos se quedarían sin clientes si permiten estos aranceles, o si más bien aranceles no, si permiten esta producción china. Es tan barata a veces, es increíble lo económico que puede costar algo, un producto chino, pero no necesariamente de alta calidad o que dure muchos años o muchos meses. Y ante esto, pues hay regulaciones que prohíben algunos objetos en China, chinos en México o en Estados Unidos están prohibidos ciertos objetos y otros objetos o productos sí están permitidos. Los países tienen que regular los aranceles, las entradas y salidas de productos, pues para que no desaparezcan los productores nacionales y que a los nacionales les den hincapié o les den prioridad en la venta de sus servicios también. Resulta que un país que está lejísimos, a más de 13 horas de México en avión, pues resulta que es más barato que lo que se vende aquí en muchos productos o en Estados Unidos. Y eso obviamente no conviene en un sistema capitalista. Ahora resulta que los socialistas nos invaden con capital socialista o capital comunista y no con capital democrático o estas aperturas. Inclusive en comidas. Hay comidas en China más baratas que en México y que en Estados Unidos. Y esto es un signo de alarma también. ¿Qué está pasando entonces con los productos mexicanos y americanos? ¿Por qué tan elevados los costos en la tecnología, en las computadoras? ¿Qué está pasando también con los productos o productores nacionales? ¿Por qué se eleva tanto el costo? ¿O por qué China lo tiene tan bajo el costo también? ¿Será porque producen más o producen menos calidad? ¿O pues hay algo ahí de intriga que sería bueno resolver? Pues bueno, espero que este video haya ayudado un poco a tratar, es un intento de definición de lo que es el capitalismo, el socialismo y la democracia y el comunismo, y en otros videos hablaré un poco más a profundidad sobre otro tipo de sistemas que se han dado a nivel internacional. Muchas gracias por su atención.